Reitero el agradecimiento por la participación en este evento. La verdad es una oportunidad un poco para presentar los trabajos que venimos realizando desde la unidad de género y particularmente en una línea muy específica que nosotros hemos denominado o que se denomina ciencia y género. El proyecto o la investigación y lo que yo les vengo a platicar es precisamente de un trabajo que hemos venido realizando desde hace más de 5 años aproximadamente y que ahora se empieza a consolidar con un programa, ¿no? Y el cual se denomina Programa de Mentoras Politécnicas. Bueno, en realidad tiene un nombre más extenso, pero finalmente lo subsumimos a este corto tema. El trabajo o el título de esta presentación precisamente es Creando Ciencia, Transformando Conciencias. Y tiene que ver un poco, a lo mejor algunas de las estudiantes que nos acompañan han participado en nuestros diferentes encuentros con mujeres científicas y el último que realizamos se llamaba así, ¿no? Bueno, el penúltimo, Creando Ciencias, Transformando Conciencias. Bueno, ¿de qué va? O yo un poco les voy a platicar en torno a esto. El programa de mentoras politécnicas como tal surge de diversas investigaciones que desde la unidad hemos realizado en torno a esta línea de investigación que es género y ciencia. Si bien nosotros identificamos al Instituto Politécnico como una institución generizada y obviamente con una primacía masculina, esto tiene que ver precisamente con sus orígenes de conformación. El Politécnico, digamos, en la década de los 30, cuando fue constituido, finalmente apostaba a una situación específica y particular, a un momento coyuntural de industrialización y desarrollo del país. Por ende, digamos, las disciplinas que se aperturaron en ese momento fueron disciplinas abocadas precisamente a este objetivo, ¿no? Aquellas que pudieran dar paso a esta industrialización y desarrollo dentro de la propia nación. En ese sentido, es quizá de manera lógica, incluso lo decía la doctora Silvia, la que me precedió, que existe una configuración identitaria de ciertos elementos o actividades que configuran a hombres y a mujeres. En este sentido, desde los estudios de género se denomina a esta situación división sexuada de saberes. ¿Por qué? Porque hay disciplinas particularmente categorizadas o definidas como tradicionalmente masculinas y tradicionalmente femeninas. En ese sentido, en el contexto en el cual se crea el Instituto Politécnico como tal, entonces da prioridad a todas estas disciplinas que tienen que ver precisamente con el desarrollo de la técnica, con el desarrollo de la industria y entonces, digamos, la presencia de las mujeres en estas áreas pues prácticamente era nula o inexistente. Entonces, esos son un poquito los antecedentes que nosotros nos dimos a la tarea de identificar para incluso realizar 3 investigaciones, que un poco aquí las desgloso, que nos permitan identificar, además de estos elementos, cuáles son los factores. En el 2015 y 16 realizamos una investigación sobre cuáles eran aquellos factores que inhibían la presencia particularmente de las docentes en las ingenierías y en las ciencias físico-matemáticas, ¿no? Por ser, digamos, en este caso, el área de conocimiento que apuntala al desarrollo del Instituto Politécnico Nacional y en la cual efectivamente tenemos una mayor representatividad de mujeres. Bueno, los hallazgos pues, obviamente fueron sumamente interesantes, de ahí que continuamos en 2017 con esta misma línea e identificamos, una vez detectado algunos factores que inhiben la presencia de las mujeres en estos campos de conocimiento, particularmente en estas áreas, entonces, ¿qué pasaba con las trayectorias de estas profesoras, no? ¿Dónde se encontraban estas brechas y estos sesgos en el proceso de consolidación? Uno de los hallazgos que en realidad nos llamó muchísimo la atención es que en el desarrollo o en las trayectorias profesionales y académicas de las profesoras detectamos que no hay una linealidad. La linealidad no existe en las trayectorias de las académicas. ¿Por qué? Porque están atravesadas por lo que nosotros denominamos hitos amorosos. Los hitos amorosos tienen que ver precisamente con esta configuración identitaria del ser mujeres, ¿no? Las trayectorias entre los docentes
y las docentes son diametralmente distintas, porque precisamente por esta configuración. Mientras a las mujeres les atraviesa toda esta parte del tema de los cuidados, de la maternidad, de las actividades, del trabajo doméstico, a los hombres les interpela otras intersecciones, como tiene que ver la cuestión de la responsabilidad, de la propiedad, del ser proveedor, de la paternidad. Sin embargo, en las mujeres, esta parte, la etapa reproductiva, existe ahí de cierta manera una no limitante, sino más bien una situación que permite que ellas tengan que abandonar por cierto tiempo o minimizar su desarrollo profesional. Tan es así que incluso hablábamos de los datos que nos arroja el Sistema Nacional de Investigadores, y dentro de estas investigaciones, también un poco desarrollando entrevistas con las propias investigadoras, nos dábamos cuenta que incluso hay cierta, digamos, minimización del trabajo, incluso había, digamos, retiros de más de 20 años para continuar con el desarrollo profesional, ¿no? Y otra de las cuestiones que pudimos identificar dentro de estas dos investigaciones previas es que había algo que caracterizaba el desarrollo, la motivación y el impulso de estas investigadoras en la carrera científica. Y nos decían que finalmente había una figura representativa que les motivaba a ellas participar en ciertas actividades o incluso la decisión por tomar ciertas disciplinas o continuar con la carrera. Entonces, de ahí surge la tercera investigación, finalmente, que se desarrolló en 2018, y que es precisamente esta figura que nosotros creemos como representativa, que es la figura de la mentora para el impulso de las vocaciones científicas de estudiantes politécnicas en áreas STEM, ¿no? ¿Y por qué en áreas STEM? Finalmente, porque ahí tenemos la subrepresentación de las mujeres, incluso a nivel internacional. Entonces, la UNESCO habla que solo el 30% de la matrícula en educación superior son mujeres en estas áreas disciplinares, ¿no? El 32% a nivel nacional, de acuerdo con la NUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, nos da estos datos. Y en el Instituto Politécnico Nacional, a raíz de esta investigación, nosotros detectamos que solo el 29% de las estudiantes mujeres se encuentran en estas áreas disciplinares. Aquí consideramos desde nuestra propia indagación teórica que no solamente son las ingenierías y las ciencias físico-matemáticas como área de conocimiento, sino también incorporamos algunas áreas de lo que es la ingeniería, perdón, de lo que es el área médico-biológicas, que en este caso era la licenciatura en biología, químico, bacteriólogo, parasitólogo, químico, farmacéutico, industrial. Entonces, estas 4 disciplinas, más las ingenierías y ciencias físico-matemáticas, es donde trabajamos nosotros la investigación. Y algo muy interesante, ¿no? Al final del día, quizá podemos seguir hablando, pero en algunas ocasiones lo que nos respaldan a veces son los datos, ¿no? Y aquí algunos datos de la investigación en el 2018 que se llevó a cabo. El 38% de la población estudiantil en ese momento era población femenina, ¿no? Y esto, volvemos a lo mismo, es importante tener el contexto y cómo es configurado el Instituto Politécnico en aquellas disciplinas particularmente que desarrollan ciertas habilidades consideradas como masculinas, ¿no? De poder, de fuerza, digamos en esta parte del desarrollo lógico. Entonces, todas estas configuraciones van a abonar, incluso nosotros lo rastreamos, para la menor presencia de las mujeres en estos campos. En cuanto a nivel educativo, vemos que la subrepresentación de las mujeres, en este caso de las estudiantes, va disminuyendo en cuanto más alto es el nivel educativo. En nivel superior tenemos que, no lo alcanzo a ver, déjenme ver aquí, 41% de las estudiantes se encuentran en nivel superior, 38% en superior y 37% en posgrado. Dentro de los estudios de género, cuando hablamos de
los elementos, sobre todo en la toma de decisiones, se habla del efecto tijera. Esto lo podemos ver acompañado también aquí. Existe un efecto tijera donde entre más alto es el nivel educativo o el nivel de liderazgo, menor representación de mujeres hay. Y esto tiene que ver precisamente con una configuración identitaria. Por área de conocimiento, en este caso, aquí lo tenemos, el gráfico nos dice efectivamente, particularmente, que las mujeres se encuentran en menor cantidad en las áreas de ingeniería y ciencias físico-matemáticas. En nivel medio superior tenemos el 28%, 27% en nivel superior y 30% en nivel posgrado, ¿no? Y en este sentido, nosotros durante la investigación nos dimos a la tarea de decir, bueno, efectivamente, las ingenierías, las ciencias físico-matemáticas se encuentran, digamos, con una menor representación de mujeres. Pero ¿cuáles son las disciplinas o las carreras o los programas, como se denomina, con menor matrícula femenina? Y entonces detectamos 5 programas con menor matrícula, menos del 15%, ojo, estoy hablando del 2018, menos del 15% con matrícula femenina. Y nos dimos a la tarea de trabajar la investigación con estas disciplinas. Vimos que sistemas automotrices en ese momento tenía un 6% de la matrícula estudiantil. Mecatrónica tenía el 9.5%, mecánica el 11%, eléctrica el 10% y aeronáutica tenía el 13%. Bueno, estamos hablando del 2018, ¿no? Entonces, habría que indagar actualmente si todo el trabajo que hemos desarrollado ha funcionado o ha rendido frutos de alguna manera. También detectamos en este análisis que hicimos de las ingenierías o del campo de conocimiento que existe una doble segregación. ¿Y a qué me refiero con doble segregación? De las 32 ingenierías en el IPN, bueno, hasta ese momento, de las 32 ingenierías, solo 5 se encuentran con una población del 50% de mujeres. Y, ojo, ¿por qué hablamos de doble segregación? Porque independientemente de que estén en áreas denominadas como tradicionalmente masculinas, las 5 ingenierías donde tenemos mayor población femenina son aquellas que están vinculadas con el cuidado, con la parte de la alimentación, con aquella configuración que nos ha identificado con el ser mujeres. Es ingeniería en alimentos, que tiene que ver con la atención también, farmacéutica, textil, ambiental y geológica, ¿no? Son estas 5 disciplinas donde encontramos, digamos, esta mayor población femenina. En este sentido, nosotros, con esta línea de investigación que venimos trabajando, decimos, pues, ¿cuáles son esos factores que están presentes y que inhiben esta presencia de las estudiantes? Ya no nos centramos en las docentes, porque ya habíamos trabajado con las docentes, habíamos trabajado con las investigadoras, entonces decidimos focalizarnos en las estudiantes. Y entonces, a partir de identificar estos factores que inhiben la presencia de las mujeres, entonces generar estrategias. Porque de nada sirve realizar una investigación, poner los hallazgos, si no construimos estas estrategias para acortar esas brechas, ¿no? Me parece que ese es el trabajo fundamental de realizar investigación. Y en este cuadrito que ustedes ven aquí, identificamos unos de los muchos hallazgos que pudimos rescatar de la investigación. El primero, y me parece que es fundamental y tenemos que trabajar sobre él, es la socialización de género. Y la socialización de género, digamos, es esta parte de cómo somos educados desde diferentes espacios, hombres y mujeres. Y efectivamente, nosotros en la indagación teórica pudimos revisar que cuando se enseñan las ciencias desde de los niveles de educación básica, es una enseñanza diferenciada, ¿no? Mientras a los estudiantes, en este caso a los niños, se les acerca con estos conocimientos lógicos y estas herramientas, a las niñas se les otorgan otro tipo de enseñanzas, aprendizajes y habilidades. Desde esa
peculiaridad de la educación, empieza a haber una diferenciación en la enseñanza-aprendizaje del acercamiento a las ciencias. Y ojo, esto se traduce cuando una de las mujeres, de las niñas, va creciendo, se ve, digamos, alejada de estas aportaciones teóricas, y entonces también cuando encontramos lo que nosotros denominamos división sexuada de saberes, que es directamente de la doctora Alma Rosa, quien trabaja el término, cuando hablamos de esta división sociosexual de saberes, entonces cuando las chicas están en la etapa de decidir hacia dónde asirse, hacia qué área de conocimiento, pues se encuentran con estas dificultades cuando ellas no han tenido como un acercamiento propio a lo que son las ciencias como tal, y por otro lado también no existe referentes de identificación, que es otro de los elementos fundamentales que existen en la configuración de la ciencia como tal. No hay referentes mujeres, no hay referentes femeninos con los cuales nos podamos identificar, y en ese sentido, entonces, ellas asumen la idea o la elección a aquellas disciplinas que les son afines a su identidad. Entonces, muchas de ellas eligen pedagogía, eligen medicina o eligen otras disciplinas que consideran están cercanas a la parte del cuidado, a la parte de lo que es su configuración como tal. Y esto finalmente también cuando se incorporan a estas disciplinas, aquellas que logran incorporarse a estas disciplinas, se ven en un espacio áulico donde existen microdesigualdades, y nosotros diríamos violencias, micromachismos, donde por ser mujeres en ocasiones son vistas como intrusas, diría Ana Buquet, son vistas como extrañas, porque están en un espacio o en un territorio con dominación masculina y en una configuración de una disciplina desde una visión andocéntrica. Entonces ahí empiezan ciertos elementos a jugar en contra de su presencia, y entonces en muchas ocasiones terminan algunas de ellas por desertar de estos espacios. Incluso en la investigación que nosotros realizamos, cuando hicimos una encuesta en esta investigación, una de las preguntas es indagar precisamente sobre la posibilidad del abandono de estas carreras. Y el mayor porcentaje que nos arrojó es la dificultad en la carrera como número uno, ¿no? La otra es motivos económicos, y una tercera es por no cumplir con las expectativas, ¿no? Estos tres elementos nos hicieron obviamente voltear a ver por qué están teniendo dificultades las chicas en estas disciplinas, en estas carreras, cuáles son estos elementos que están ahí moviéndose alrededor de ello, y cómo podemos de alguna manera no solo subsanar, sino más bien darles herramientas a ellas para poder transitar por este desarrollo en las mejores condiciones. Otro de los elementos que preguntamos es por qué consideran ellas o cuáles serían los obstáculos más representativos en la cuestión de las mujeres en el campo científico. ¿Por qué las mujeres en el campo científico no están presentes? Y algunos de los hallazgos que pudimos identificar, uno, es que el campo científico está constituido, mayoritariamente por varones, y en ese sentido ellas sienten que representa un obstáculo, porque no haber estos referentes femeninos que las orienten, que las apoyan y que además toman decisiones, pues entonces se ve mermada la participación de muchas de las mujeres en ese campo. Y la otra, que también reitero, no alcancé a escuchar toda la conferencia de la doctora Ochoa, sin embargo también esta parte del tema de los cuidados y el trabajo reproductivo es otra de las limitantes de las mujeres para estar en estos espacios, ¿no? Esos son de los hallazgos sumamente importantes que nosotros rastreamos en esta investigación. Y en ese sentido, decíamos, no solamente, como dice Diana Mafia, una epistemóloga argentina, dice, no solamente se trata de que las mujeres se incorporen a la ciencia. ¿De qué sirve que las mujeres se incorporen a la ciencia si no podamos modificar la estructura misma de la ciencia? Toda esta configuración andocéntrica que la misma ciencia limita, los aportes y los saberes de estas mujeres, ¿no? Entonces, desde la unidad de género trabajamos en tres líneas fundamentales que me parece importante. Por un lado, es visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia.
no solo como sujetas, digo, no solo como objeto de conocimiento, sino también como sujetas, ver cuáles son aquellas mujeres que están ahí, que están presentes y por X circunstancias no conocemos. Por otro lado, la segunda línea es impulsar la inserción de las estudiantes politécnicas en la carrera científica, construir o fortalecer las vocaciones científicas en torno a la carrera científica. Y precisamente este proyecto que traemos del programa de mentorías va sobre esta línea. Y una tercera, finalmente, es incorporar la perspectiva de género feminista en las nuevas formas de generar conocimiento. Algunos de ustedes nos han estado acompañando en el seminario de investigación que un poco intenta dar precisamente estas herramientas a todas aquellas personas que realizamos investigación o que estamos en la parte de la construcción de saberes, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar la perspectiva de género en todos los procesos de la investigación como tal? Me parece que eso es fundamental un poco para ir desmontando y deconstruyendo todos estos elementos androcéntricos que configuran el campo científico como tal. Y en ese sentido, el punto número 1, que tiene que ver precisamente con visibilizar a las mujeres, desde la unidad de género hemos construido lo que, tratamos de construir lo que denominamos genealogías feministas, que precisamente es conocer, presentarle a las chicas, a todas estas mujeres que están ahí, que son científicas y que han desarrollado una carrera impresionante, ¿no? Y que como ellas han tenido como obstáculos en sus trayectorias, y entonces finalmente es eso, todas estamos ahí y somos parte del mismo barco, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado tenemos los encuentros con mujeres científicas. Hasta ahorita llevamos 4 encuentros. También es un poco esta misma idea, que las chicas conozcan a estas mujeres, a estas científicas, y que puedan transmitirles, motivarlas a ellas para continuar con este desarrollo profesional. Y finalmente, en la línea que nosotros venimos trabajando precisamente es esta parte que nosotros hemos denominado la falta de referentes femeninos, y cómo vemos en la figura de la mentora precisamente este elemento fundamental para la construcción de vocaciones científicas. Ojo, esto es muy importante, ¿no? El tema de las mentorías se ha trabajado o se trabajó a principios, bueno, a finales del siglo pasado, desde una postura mucho de la parte empresarial. Sin embargo, desde esta lógica, como nosotros lo hemos venido trabajando, el grupo de trabajo y junto con una colaboradora, es finalmente darle el giro a lo que es la categoría de mentoría. Si bien ustedes comentarán, bueno, el Instituto Politécnico Nacional cuenta con su programa de tutorías, ¿cuál sería como el plus o el abono o la aportación que trae este programa de mentorías? Y se los voy a explicar. Si bien el programa de mentorías se sustenta en lo que nosotros hemos denominado, o lo que se denomina la pedagogía feminista, y tiene sus sustentos precisamente en ella. Lo que nosotros consideramos es que la mentoría tiene que partir de tiene que ser entre pares. Nosotros consideramos fundamental que la persona que más nos puede apoyar en esta, digamos, construcción de vocaciones científicas, en nuestro desarrollo profesional, es una persona que haya pasado por las mismas experiencias que yo. En ese sentido, consideramos que la mentoría tiene que ser una mentoría entre pares. Y y tiene que ir acompañada precisamente de estos saberes y estas experiencias, incluso de la empatía misma. Yo como estudiante de aeronáutica, ¿en qué persona me puedo apoyar? Si soy una estudiante de primer ingreso de aeronáutica. Entonces, nosotros consideramos que con quien te podrías apoyar es con una misma estudiante de tu misma disciplina o de tu misma área de conocimiento, pero que ya tenga cierto tiempo en este espacio. Entonces, consideramos que este programa de mentorías
tiene que ver precisamente con formar a las chicas como mentoras para que funjan ellas o hagan este ejercicio mentoral con sus compañeras. En este sentido, lo que se pretende con el programa de mentorías es un programa de acompañamiento no solo académico, sino además generar herramientas para que las chicas puedan potenciar sus habilidades, sí, académicas, pero también aquellas que les permitan interactuar en los diferentes espacios y desde valores feministas como la sororidad, el empoderamiento y además generar capacidad de agencia. Eso es muy importante, ¿no? La generación de capacidad de agencia en las propias estudiantes. En ese sentido, la mentora intenta rescatar la figura de las mujeres como iguales en un plan simbólico. ¿Sí? Esto es muy importante porque al final del día existe como una escisión entre ser ingeniera y ser mujer. Parecería que existen ahí ciertas situaciones de conflicto identitario que no me permite reconocerme como una ingeniera, ¿no? Y en ese sentido consideramos que esta parte de la mentoría podría, digamos, ser fundamental en esta configuración de las estudiantes. Y lo que les comentaba, ¿no? Finalmente, lo que intenta las mentorías es sí, por un lado, potenciar las habilidades académicas, pero además también implica el apoyo psicoemocional de las estudiantes, pero para brindarles, no solo para apoyarlas en el desarrollo profesional, sino también para brindarles herramientas en su vida diaria, ¿no? Son elementos fundamentales. ¿Y por qué hablamos de una pedagogía feminista? Hablamos de una pedagogía feminista en varios sentidos, porque la pedagogía feminista desde la postura de Luz Maceira intenta rescatar el partir para sí. ¿Y qué hacemos con este partir para sí? Lo que intentamos es que de las propias experiencias que nosotros hemos rescatado de las estudiantes, de los propios anhelos, de las propias aspiraciones, de sus propias necesidades, construir estas estrategias de manera individual, pero también colectivamente para transformar sus circunstancias y sus contextos específicos. Muchas de las chicas cuando nosotros entrevistábamos nos decían, es que yo llego a primer semestre de la licenciatura de la ingeniería, no vengo de un CECIT y los profesores dan por sentado que yo conozco el método para resolver una ecuación o un ejercicio. Entonces, partir de esas dificultades para nosotros poder otorgar esas herramientas a las estudiantes, ¿no? La otra, la situación del tema de ciertas micro desigualdades que se presentan o micromachismos que se presentan al interior del aula, como por ejemplo la situación de participar en ciertas actividades consideradas como tradicionalmente masculinas y entonces hacerlas a un lado de ciertos elementos en las prácticas que ellas tienen de laboratorio, ¿no? Son como todos estos elementos que quizá tendríamos que rescatar y trabajar sobre ellos para modificar como todo este contexto y este panorama con las mujeres, y en este caso con las mismas estudiantes. En ese sentido, el programa de mentoras politécnicas tiene como objetivo impulsar las vocaciones científicas en las estudiantes politécnicas de las áreas STEM a través del acompañamiento académico, el apoyo psicoemocional y la empatía mediante la figura de la mentora desde una pedagogía feminista que permita desmontar, deconstruir y resignificar el papel de las mujeres en el campo científico en general y de manera concreta en dichas áreas. Este es un poco, digamos, lo que de manera teórica es el programa de mentorías, el programa de mentoras politécnicas para el impulso de las vocaciones científicas de estudiantes en áreas STEM, que es como el título del programa. De manera práctica, el programa consta de dos momentos importantes. Por un lado, tenemos la formación de las mentoras y por el otro lado tenemos el proceso mentoral. ¿De qué va cada una de ellas? La formación de mentoras, que es con lo que primero iniciamos, es precisamente, y estamos iniciando con esa fase, se trata de que las chicas de niveles, digamos, de cuarto o quinto semestre de diferentes disciplinas,
aquellas que estén interesadas se formen como mentoras. Esta capacitación se da desde la unidad de género, nosotros las formamos como mentoras desde diferentes aspectos, desde diferentes enfoques, particularmente desde un posicionamiento feminista, desde una pedagogía feminista, y cuando ellas están formadas como mentoras, viene el segundo momento, que es el proceso mentoral, el ejercicio mentoral. ¿Y en qué consiste el ejercicio mentoral? Es que estas chicas ya formadas como mentoras puedan transmitir sus saberes a las chicas que recién se incorporan a la carrera, en este caso a las chicas de primeros semestres o incluso ir más allá a las chicas de CECIT, para darles estas herramientas para trabajar de manera conjunta con ellas y construir nuevos escenarios a partir precisamente de las propias necesidades que traen las que inician, pero también de la experiencia que ya tienen las chicas que se están formando como mentoras. Este es un proceso que obviamente no están solas ellas. Hay un material didáctico que se construyó para estos dos momentos. Es una guía de mentoras que tiene dos momentos. El primero se llama Seamos Viento, Seamos Vuelo, que es para formar a las mentoras. El otro es Mujeres Politécnicas Abrazando Nuevos Universos, y este es el que lleva a cabo lo del ejercicio mentoral. Entonces, es un ejercicio o es un programa que intenta dar herramientas de diferentes lados. Está, si bien la formación de las mentoras, que tiene que ver con las estudiantes, también nosotros dentro de la investigación y también en el programa hay una categoría o una figura que hemos denominado mentoras insigne. Las mentoras insignes son aquellas mujeres que ya se han consolidado en el campo científico o incluso en el campo laboral, y que ellas a través precisamente de ciertos elementos, pueden ser conferencias, intercambios, incluso apoyo en las investigaciones, pueden fungir también como una figura emblemática en este proceso de formación. Estamos hablando, no sé, de una se me viene a la mente la doctora Laura Arreola, que es la directora de investigación, incluso la misma doctora Silvia Ochoa, que puedan compartirnos sus saberes con las estudiantes y cómo ha sido su tránsito en esta formación profesional y sobre todo en la consolidación, que me parece que hace falta un poco proporcionarle a las chicas estos elementos. Entonces, estos son como algunos, digamos, en la práctica, los elementos que estaríamos trabajando con las estudiantes, y hay tres ejes fundamentales en el programa de mentorías. El primero tiene que ver con claves feministas, o así lo hemos denominado, que tiene que ver precisamente con este proceso de sensibilización. No es que las chicas lleguen y nosotros les hablemos bonito y listo, no, existe todo un proceso de trabajo con ellas. Si bien a hablar de perspectiva de género, hablar de estudios de género, y sobre todo si le ponemos el mote de hoy, apellido de feminista, a veces no es muy bien visto, ¿no? Y lo traigo a colación porque participamos hace un par de semanas en el foro de investigación de CGFIA, y cuando hablamos sobre feminismo empiezan los ataques. Entonces, no se trata solamente de hablar sobre estas cuestiones, sino más bien entender qué es el feminismo y entender que finalmente también este posicionamiento ético, político y teórico implica o busca la igualdad entre ambos, entre hombres y mujeres, más allá de las posturas radicales. Entonces, lo que intentamos es precisamente esto. Y en ese sentido, la primera noción que nosotros identificamos y que es muy importante es la sensibilización en las estudiantes, y no solo en las estudiantes, sino en todos los que conformamos esta gran institución. Me parece que es importante empezar a construir y a desmontar sobre todo ciertos elementos que nos han configurado desde una lógica androcéntrica, y particularmente trabajarlo con las estudiantes, ¿no? Generar una conciencia de género para promover no solo la autonomía, sino también los liderazgos y el empoderamiento en las propias estudiantes. Digamos, la segunda línea o el eje de trabajo es ciencia y género, y tiene que ver precisamente cómo las mujeres han
se han visto invisibilizadas en el campo científico, pero también cómo aquellas mujeres han logrado sobresalir y a partir de eso han construido nuevos referentes, nuevos contextos, ¿no? Y el tercer eje que nos parece también sumamente fundamental, y es aquí también donde entran las mentoras insignes, que ya les comentaba, es, digamos, el fortalecimiento de las habilidades científicas. ¿De esto de qué va? Puede ser finalmente algún taller sobre la escritura de un ensayo académico o de un artículo científico, algún taller sobre herramientas, sobre técnicas, no lo sé. Estamos en esta construcción de talleres o de estrategias para desarrollarlo y para llevarlo a cabo. Son estos tres ejes que van delineando lo que es el programa de mentorías. En este momento nos encontramos nosotros en la parte, bueno, ya hicimos el pilotaje lo iniciamos en el mes de enero y febrero, la verdad fue una experiencia sumamente enriquecedora, porque lo que nosotros hacemos es un ejercicio de reflexión, un ejercicio introspectivo, un taller vivencial donde podamos compaginar todos estos elementos desde la pedagogía feminista, pero también poder transmitírselo a las chicas y que ellas tengan la confianza para expresarnos todos sus sentires y a partir de ello trabajar en ciertas soluciones o por lo menos en ciertos elementos que nos propicien para ellas darles ciertas herramientas. Bueno, el programa de mentorías tiene cuatro objetivos primordiales, ¿no? Cuatro objetivos específicos, diríamos nosotros, ya les planteé el general. El específico son estos cuatro, por un lado es obviamente promover la inserción de las mujeres en áreas STEM mediante la consolidación de las vocaciones científicas en las estudiantes politécnicas y esto es como ya los hemos venido platicando. Por el otro lado, es impulsar su permanencia escolar a partir del fortalecimiento académico e interpersonal mediante la figura de la mentora, ¿no? Consideramos que quizá la figura de la mentora pueda generar precisamente todos estos elementos. Obviamente hay diferentes factores que se entrelazan para que las chicas abandonen o deserten de estas áreas de conocimiento. Sin embargo, la mentoría como tal, el ejercicio mentoral puede ser un gran impulso para que ellas permanezcan en estas áreas de conocimiento. El tercer objetivo es formar desde la perspectiva de género a las estudiantes como mentoras. Y un cuarto, y me parece fundamental, esto es fundamental, es involucrar a todas las áreas del Politécnico a impulsar acciones afirmativas que garanticen el ingreso, la permanencia y sobre todo el ingreso de las estudiantes en estas áreas de conocimiento. Y eso me parece que lo tenemos que trabajar desde las propias escuelas, las áreas administrativas, a nivel dirección. Se tiene que trabajar en estos elementos, en estas herramientas que nos permitan que nuestras chicas no solo se incorporen a estas áreas de conocimiento, sino que su tránsito en estos espacios sea lo más, digamos, es que agradable, no, tendría que ser el tránsito como todos debemos de realizar nuestra formación educativa en los mejores términos, ¿no? Sin violencia, sin misoginia, sin machismo, sin agresiones, sin discriminación. Entonces, generemos como estas acciones afirmativas para intentar o lograr aminorar estas brechas de género, ¿no? Y efectivamente muchos lo dirán, ¿por qué solamente estudiantes mujeres? Finalmente, consideramos que hay un elemento fundamental que es la cuestión de la empatía y el pacto entre mujeres como nosotras, solidarias en esta parte, es fundamental para que el programa de mentorías se pueda llegar a consolidar. Aquí solamente unos ejemplos de los trabajos de las chicas que realizamos en enero, les comentábamos, en enero iniciamos con el pilotaje, lo hicimos en dos unidades académicas, aquellas que también participaron en la investigación, y realmente es un ejercicio enriquecedor observar
y sobre todo experimentar la apertura y la necesidad que tienen las chicas de escucha, de hacer algo, de transformar sus propios contextos, ¿no? Sus propias situaciones específicas. Este ejemplo, este ejercicio es sumamente impresionante y la verdad aquí solamente planteé nada más el dibujo, pero el ejercicio se llamó Cuando más necesité ser tomada de la mano. Y ahí hablamos de varios elementos que juegan, ¿no? Finalmente se ha hablado en esta situación, en esta configuración, que las mujeres somos enemigas y somos las mismas las que nos ponemos el pie, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos que trabajar con estos elementos porque efectivamente existe como esta configuración o esta socialización de género que nos dice que siempre la peor enemiga de una mujer será otra enemiga. No, hay que cambiar el chip. ¿No? Aquí decían las chicas, dice, no somos enemigas, no estás sola. Y entonces un poco de lo que nosotros rescatamos finalmente son sus sentires, pero cómo estos sentires los trabajamos para la configuración de un contexto distinto. Lo que logramos con estos dos grupos es que estas chicas se conocieran porque muchas de ellas compartían el mismo grupo, pero no se hablaban, ¿no? Entonces generaron un grupo de WhatsApp, intercambiaron teléfonos, correos y están en comunicación permanente. Un poco es lo que se intenta con el programa de mentorías, tejer redes, tejer alianzas entre nosotras las mujeres para ayudarnos en nuestros diferentes procesos. El programa de mentorías, como ya les comenté, es la formación de estudiantes de niveles que ya están más avanzados para que hagan el ejercicio mentoral con las que recién se incorporan y en este sentido tener consejos de con qué profesor me inscribo, cuál es la materia más importante, asesorías mutuas incluso de apoyo, no sé, tutorías de ciertas disciplinas, todos estos elementos que quizá los hemos ido minimizando en la propia formación, en el propio desarrollo, y quizá son fundamentales para, digamos, la construcción de las mujeres como científicas. Bueno, yo hasta aquí dejaría mi participación. Espero que haya sido como relevante. Solamente comentarles que por las cuestiones de pandemia, ahí retomando un poquito esto de lo que nos trae aquí al evento, el programa de mentorías tenía previsto implementarse en el segundo periodo, en el segundo semestre de este año. Sin embargo, las condiciones de confinamiento nos impidieron hacerlo de manera presencial, pero diseñamos estrategias y estamos haciendo esta sensibilización desde una situación virtual. Tenemos 4 actividades, obviamente solamente participan estudiantes, mujeres del Instituto Politécnico Nacional y el 24 de noviembre, para las chicas que están interesadas, el 24 de noviembre tenemos nuestra tercera sesión del programa de mentorías y a quienes deseen participar en este maravilloso ejercicio están cordialmente invitadas. Muchísimas gracias y espero sus comentarios, sus preguntas. Gracias. Voy a dejar de compartir.